Las cefalosporinas inhiben a una enzima bacteriana esencial llamada transpeptidasa. Esta también puede ser conocida como PBP. Y esta enzima es esencial ya que va a ayudar a la formación de los enlaces cruzados del peptidoglucano, y esto quiere decir que va a ayudar a construir la pared celular de la bacteria. Y el número asignado para esta enzima es el S3.4.16.4. Y justamente este número asignado es el que nos va a indicar el tipo de reacción que esta enzima va a catalizar. Nuestro primer número, que es el 3, nos va a indicar que esta enzima pertenece al grupo de las hidrolasas, en las cuales van a romper los enlaces químicos usando agua. Nuestro segundo número, que es el 4, nos va a indicar que justamente esta hidrolasa va a actuar específicamente sobre los enlaces peptídicos y por lo tanto esta es una peptidasa. El número 16 va a indicar a un grupo especial llamado serinapeptidasas, en las cuales va a existir una serina en su sitio activo y esta va a ser esencial para su mecanismo de acción. Por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos, al igual que las cefalosporinas, se van a unir justamente a esta serina. Y por último, el número 4 va a indicar la enzima específica, que es la D-ala peptidasa, también conocida como transpeptidasa de la pared bacteriana. Ahora voy a explicar el mecanismo de inhibición de las cefalosporinas. Las cefalosporinas actúan sobre una enzima bacteriana llamada transpeptidasa, que es la encargada de unir a los componentes del peptidoglucano para formar su pared celular. Es un tipo de inhibición irreversible. Esto ocurre porque las cefalosporinas imitan al sustrato natural de las transpeptidasas, que es el fragmento TLA-TLA. Cuando la enzima intenta reaccionar con la cefalosporina, forma un enlace covalente con ella y queda inactiva de manera permanente. Al no poder funcionar con la transpeptidasa, la bacteria no puede reforzar su pared celular. Esta se debilita y termina rompiéndose. ¿Cuál es el resultado de la inhibición causada por las cefalosporinas? Las cefalosporinas van a ser nuestro mejor aliado contra las infecciones, ya que van a eliminar a la bacteria atacando su armadura. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, como ya fue mencionado, las cefalosporinas inhiben a las enzimas transpeptidasas. Estas enzimas son de vital importancia para las bacterias, ya que se encargan de los enlaces cruzados del peptidoglicano, que es el componente principal de su pared celular. Al inhibir estas enzimas ocurren dos cosas. La primera es que se detiene la síntesis de la pared celular. No se puede construir pared celular nueva cuando la bacteria crece y se divide. Y la segunda es que se activan las autolisinas. Gracias al desequilibrio del proceso, la bacteria va a empezar a destruir su propia pared celular. El resultado es una pared celular frágil y defectuosa. La bacteria tiene mucha presión osmótica interna y como ya no hay una pared resistente que la contenga, la pared se rompe, el contenido escapa y la bacteria muere. Este proceso se conoce como lisis celular. Por lo tanto, la inhibición tiene un efecto bactericida, ya que la bacteria muere. Por el lado del paciente, resulta en la eliminación de la infección. La aspirina tiene un tipo de inhibición irreversible sobre la enzima COX. ¿A qué nos referimos con esto? A que inactiva permanentemente a la enzima. Esto lo hace acetilando covalentemente residuos específicos de serina que se encuentran en el sitio activo. Ahora les hablaré un poco de los parámetros cinéticos que tiene la enzima COX. Bueno, la enzima COX, como podemos ver en esta gráfica, por sí sola tiene una velocidad máxima y una km. Cuando se le agrega el inhibidor, en este caso la aspirina, lo podemos encontrar de color verde en la gráfica, nos va a mostrar que la velocidad máxima disminuye. Esto debido a que hay menos enzima activa disponible, mientras que la Km va a permanecer igual. Esto debido a que no afecta la afinidad de la enzima por el sustrato. Y por último, la constante de catálisis también se va a ver afectada debido a que va a haber menos enzima disponible para que pueda haber una transformación de sustrato. Por esto, gracias a estos parámetros nos podemos dar cuenta que la
aspirina es un tipo de inhibidor no competitivo, lo cual nos indica que se puede unir al sitio activo o al complejo enzima-sustrato. El celecoxib es un tipo de inhibidor competitivo de la enzima xantina oxidasa, lo que significa que el inhibidor se va a parecer al sustrato y van a competir por ver quién llega primero al sitio activo. Esto va a ocasionar que los niveles de Km aumenten, ya que ahora se necesita mayor nivel de sustrato para que la enzima funcione mejor o igual que antes. Lo que va a pasar con la velocidad máxima es que se va a quedar igual, ya que si nosotros aumentamos los niveles de sustrato, lo que va a hacer es que va a desplazar al inhibidor. El inhibidor se desplaza, se sale del sitio activo de la enzima y la enzima va a poder seguir trabajando como usualmente lo hacía. Ahora, ¿qué pasa con la constante de catálisis? También se va a quedar igual, ya que las enzimas que estaban catalizando reacciones dentro del sitio activo van a seguir haciéndolo, pero a la misma velocidad que ya estaban. Entonces no va a pasar nada, lo único que va a cambiar es Km y va a aumentar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos distintos tipos de fármacos, como la aspirina, que es un AINE, y el celecoxib, que es un coxib, si ambos tienen como función reducir la inflamación, el dolor y la fiebre? Bueno, aquí juega un papel fundamental el concepto de isoenzima. Ambos tienen como objetivo inhibir a la ciclooxigenasa, pero no hay solo un tipo de estas. Se encuentra la isoenzima COX-1 y la isoenzima COX-2. Por un lado tenemos a la COX-1. Su función va a ser más de mantenimiento, ya que va a proteger a la mucosa que se encuentra en el estómago, ayuda al funcionamiento renal y a la agregación de plaquetas. Podemos decir que es la isoenzima buena o la de protección. Por otro lado tenemos a la COX-2, que se encuentra en pequeñas cantidades, pero cuando hay un golpe o inflamación se disparan estas cantidades. Se producen las prostaglandinas, que son las que nos causan dolor, inflamación o fiebre. Y podemos decir que es la isoenzima mala o la inflamatoria. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un AINE y un coxib? Justo en la selectividad de su inhibición. Cuando hablamos de un AINE, hablamos de una inhibición no selectiva, ya que va a inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2. Resultado bueno, reduce la inflamación, el dolor y la fiebre, pero al momento de que inhibe a la COX-1, el estómago se queda sin protección, aumentando el riesgo de úlceras y de una mala coagulación. Y por otro lado tenemos a los coxibes, que por su parte van a hacer una inhibición más selectiva, ya que solo van a inhibir a la COX-2. Esto quiere decir que van a tener el mismo funcionamiento de los AINES, solo que no van a tener efectos secundarios. Es por eso que se hizo la creación de los coxibes, ya que se quería tener el mismo funcionamiento que tiene un AINE, pero sin la aparición de úlceras o sin la mala coagulación. Y esto se logró gracias al entendimiento del concepto de las isoenzimas. La xantina oxidasa participa en el metabolismo de las pirunas y se encarga de convertir la hipoxantina en xantina y luego en ácido úrico. Su clasificación enzimática es 1.17.3.2. El 1 es una oxidorreductasa, enzima que realiza reacciones de óxido de reducción. El 17 actúa sobre un grupo CH o CH2. El 3 utiliza oxígeno como aceptor de electrones. El 2 identifica específicamente a la xantina oxidasa. Esta enzima necesita un cofactor para funcionar. El cofactor llamado molidopteína es un cofactor que contiene un átomo de molibdeno unido a una estructura tipo pterina. Es esencial porque permite que la enzima haga el proceso de oxidación que convierte las pirunas en ácido úrico. Ahora, comenzando un poco con lo de la gráfica del efecto que tiene la temperatura sobre la actividad de la xantina oxidasa, se puede observar que la relación de la velocidad de reacción aumenta conforme aumenta la temperatura. Esto es porque las mismas moléculas que tiene la xantina y la enzima tienen una mayor energía cinética. Esto es lo que provoca que choque con más frecuencia. Esto hace que la enzima convierta la xantina en ácido úrico más rápidamente. Sin embargo, cuando la curva llega a un punto óptimo, que más o menos son 35 y 40 grados Celsius, esto es cuando la xantina oxidasa alcanza su mayor velocidad catalítica. Esto significa que si la temperatura sube todavía más,
la estructura de la tridimensional de la xantina oxidasa va a llegar a desnaturalizarse. Esto lo que sucede es que afecta al sitio activo, que es lo que contiene el cofactor del molibdeno. El momento de perder la estructura, la enzima disminuye drásticamente su actividad y la formación del mismo ácido úrico es lo que disminuye radicalmente. Ahora les hablaré sobre la temperatura óptima que tiene que tener la xantina oxidasa. Esto lo voy a explicar con la gráfica del efecto de la temperatura en la velocidad de reacción enzimática. Aquí, como podemos ver en la gráfica, nuestro punto máximo, o sea, nuestra temperatura óptima de la xantina oxidasa es de 37 grados. Esto debido a que esta enzima es una enzima propia de los mamíferos, por lo cual tiene que adaptarse o está adaptada a las características fisiológicas de un cuerpo de un mamífero. Si se aumenta la temperatura más de 37 grados, vamos a obtener que la enzima se va a desnaturalizar, causando que se pierda la estructura tridimensional de la enzima, al igual que va a haber una repentina y abrupta disminución en la velocidad de reacción. Entonces los 37 grados es cuando la enzima va a estar más estable y también donde va a tener su mayor eficiencia catalítica. Ahora vamos a hablar de cómo afecta el pH en la velocidad de reacción de las enzimas. Todas las enzimas van a tener un pH óptimo, que este va a ser el punto en el cual la velocidad de reacción va a ser más alta. Y este pH va a depender de la naturaleza de las enzimas y también de los aminoácidos que van a formar al sitio activo. Y este pH va a ser importante porque va a influir en el estado de protonación de los aminoácidos del sitio activo. Por ejemplo, si el pH es muy ácido, muchos de estos grupos van a estar protonados. Pero por el otro lado, si el pH es muy básico, muchos de estos grupos van a ser desprotonados. Y entonces un cambio en el pH va a generar que se pierda la forma correcta del sitio activo, también que se pierda la afinidad por el sustrato y también que se pueda perder la catálisis. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al pH óptimo, la velocidad de reacción aumenta. Y cuando nosotros nos alejamos de la velocidad de reacción va a disminuir. Es por esto que la mayoría de las gráficas tienen una forma de campana. En esta gráfica sobre la xantina oxidasa vamos a tener que en el eje de las X va a estar el pH y en el eje de las Y va a estar un parámetro relacionado con la eficiencia catalítica. Y también podemos observar que la curva va a ser en forma de campana, como mencionamos anteriormente. Y entonces se pueden observar dos pKa clave, que uno es el de 6.5 y otro es el de 8.3. Ambos son valores esenciales y estos deben de estar protonados correctamente para que la enzima funcione. Y podemos observar que en un pH por debajo de 6.5 un grupo queda demasiado protonado, por lo que va a afectar a su actividad. Y por el otro lado, por encima de un pH de 8.3, un grupo va a quedar muy desprotonado, por lo tanto va a afectar de igual forma su actividad. Si vemos la gráfica general del efecto del pH sobre la velocidad máxima, nos podremos percatar que es como una especie de montaña que sube y baja. Cuando sube significa que esta es la velocidad normal, va a empezar a subir, llega a una velocidad máxima y luego va a decaer. Esta velocidad máxima o este punto máximo es el pH óptimo al que trabaja nuestra enzima. Para nosotros que escogimos la enzima xantina oxidasa, nuestra enzima trabaja bien a pHs de 7 y 8, que más o menos son pHs neutros. Y lo que va a suceder, y más bien el por qué trabaja bien a esas condiciones de pH, es porque los aminoácidos que están dentro del sitio activo, que son los que agarran al sustrato, están cargados de cierta forma para que puedan realizar todas las funciones a esa carga. Si nosotros movemos los pHs y sometemos a la enzima a pHs de 12, 13, 14 o lo sometemos a pHs más ácidos de 2, 3 o 4, nuestra enzima va a dejar de funcionar a la velocidad correcta y va a dejar de catalizar las reacciones de forma correcta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos
el pH y las condiciones, esos aminoácidos que estaban dentro del sitio activo de nuestra enzima se van a deformar o van a perder cargas o van a cambiar sus cargas y el sitio activo por ende se va a deformar y ya no va a reconocer al sustrato. Si no reconoce al sustrato, el sitio activo no puede empezar a catalizar las reacciones o las va a poder catalizar pero de una forma más lenta, van a ser más tardadas. Es por eso que para la xantina oxidasa necesitamos de un pH de entre 7 y 8 para que pueda catalizar las reacciones a la velocidad correcta y pueda trabajar de forma óptima.